Hoy hablaremos de algo fundamental, cómo diseñar una cartera de inversión adaptada a tu perfil de riesgo. Analizaremos los errores más comunes, los sesgos del sistema financiero y qué pasos debes seguir para construir una estrategia verdaderamente alineada con tus objetivos. ¿Cómo diseñar bien una cartera? Lo único que hablamos es de donde nosotros tenemos nuestro dinero, es decir, donde nosotros ganamos el dinero con nuestro dinero y donde nosotros invertimos nuestro dinero. ¿Cuál sería, Javier, el primer paso que podríamos dar a la hora de configurar una cartera? Es decir, ¿cuál sería el primer paso o el paso previo? Lo primero que hay que hacer es al cliente hacerle las preguntas oportunas. Es que lo primero que hacemos es preguntamos al cliente. Hoy en día hay un portfolio de productos muy amplio, pero la banca, no sé si vosotros lo habéis percibido, que lo está reduciendo prácticamente a 2 productos. Y al final la banca lo que hace es vender su producto de campaña. ¿Por qué? Porque es un producto que genera muchas comisiones. Casualmente todos los bancos, por mucho que digan que tienen arquitectura abierta, terminan vendiendo sus fondos. ¿Por qué? Se está volviendo la banca cada vez más impersonal, ¿no? En el sentido de que realmente no hay ese cuidado real con el cliente cuando nunca lo ha habido. Estamos con un cliente y te dice, yo soy conservador, yo no quiero riesgo, y luego te das cuenta o analizas lo que han tenido en su banco. Incluso la banca lo que ya está haciendo es que no quiere que los propios directores de sucursales o los gestores tengan mucha relación con el cliente. Porque se llevan las carteras luego del cliente cuando Claro, sale del banco. Exacto. A mí cuando yo estaba en un banco, que no voy a nombrar, pero me acuerdo que por la mañana te presentaban un producto que yo no conocía. Yo estaba haciendo visitas y entonces me decían, oye, ¿cuánto vas a vender de este producto? Lo curioso, lo relevante para mí cuando hablamos de inversiones, conozco más gente que ha perdido dinero en productos teóricamente conservadores que en los productos teóricamente de riesgo, ¿no? Imagínate el inmobiliario 2008, que mucha gente que se considera conservadora dice, no, yo solo compro ladrillo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal de YouTube. Hoy, como veis, estamos con todo nuestro equipo, con todo el equipo de JP Financial. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Bueno, faltan las chicas. Que es cómo... Sí, faltan las chicas, sí, evidentemente. Pero ¿cómo diseñar una cartera de inversión según tu perfil de riesgo? Yo creo que este es el tema que realmente más nos preocupa a todos. Y generalmente cuando estamos con clientes, siempre nos hacen la misma pregunta. Yo soy conservador, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos con un cliente y te dice, yo soy conservador, yo no quiero riesgo, y luego te das cuenta o analizas lo que han tenido en su banco y lo que tienen realmente son fondos de inversión donde tienen renta variable o tienen bonos o tienen estructurados o tienen productos a largo plazo, Tienen criptos, acciones y no eran conservadores. Conservadores, bueno. Sí. Entonces la palabra conservador es una palabra que hoy queremos desmitificar. Yo creo que este vídeo hoy que sirva un poco para desmitificar todo esto, ¿no? Del lo que es un perfil conservador. Y quiero que en esta charla que vamos a tener, que consigamos hacerle ver a un cliente cómo diseñar bien una cartera, ¿no? Porque esto de los supermercados libres de vamos a ofrecerte este producto, voy a colocarte esto. Bueno, todos aquí hemos trabajado en banca y sabemos lo que es despachar productos, ¿no? Si querías cobrar el bonus, había que despachar productos. Sí. Eso no había otra, los compromisos con las gestoras. No, pues eso te lo imponen al final los bancos los productos que tienes que comercializar. Para todos los que no nos conozcan, ¿qué es JP Financial, Javier? JP Financial es una empresa de intermediación financiera, ¿vale? Con unos principios y unos valores muy, muy definidos. El primero es que además muchos ya que sois clientes y seguidores de las redes, es nosotros lo único que hablamos es de donde nosotros tenemos nuestro dinero, es decir, donde nosotros ganamos el dinero con nuestro dinero y donde nosotros invertimos nuestro dinero, ¿vale? Segundo, que no queremos que un cliente esté más tiempo del que necesite estar. Es decir, que aunque los productos donde estemos invertidos sean con un horizonte temporal de un año o incluso como el fondo de inversión garantizado, ¿no? Que aunque sea garantizado a partir del mes 36,
con ventanas, todos los productos tengan algún tipo de ventana y pueda salir el cliente cuando él lo quiera y lo necesite. Y el tercero, al final, pues es la toma de decisiones, ¿no? Junto con el cliente, es decir, que el cliente participe de su inversión, que conozca dónde invierte, cuál es el nivel de riesgo y todos los criterios necesarios que muchas veces la banca tradicional te oculta, ¿no? en una carcasa con un producto concreto. Pero básicamente eso creo que es una definición de JP Financial. Y hay una teoría que siempre intentamos explicarle a los clientes, que es la de el por qué tienen que llegar a conocer nuevos productos, ¿no? Hoy en día hay un portfolio de productos muy amplio, pero la banca, no sé si vosotros lo habéis percibido, que lo está reduciendo prácticamente a 2 productos. Tienes o la cuenta o el fondo de inversión, ¿no? Y no existe nada más. Y ya para acceder a otro tipo de productos, o tienes que estar muy calificado, o tienes que tener un porcentaje de patrimonio muy alto. Y eso es algo que realmente la mayoría de nuestros clientes nos dicen, ¿no? Entonces, yo, por empezar, ¿cuál sería, Javier, el primer paso que podríamos dar a la hora de configurar una cartera? Es decir, ¿cuál sería el primer paso o el paso previo que tenemos que tener para configurar a un cliente una cartera de inversión? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues lo primero que hay que hacer es al cliente hacerle las preguntas oportunas, hacer un test de idoneidad para medir el riesgo. Sí, pero esto del test de idoneidad, ¿qué es? Porque muchas veces se habla de los test de idoneidad y el fundamento del por qué. ¿Para qué se hace un test de idoneidad? Bueno, los test de idoneidad al final es como un pequeño examen que hacemos a los clientes donde le preguntamos, por un lado, sus conocimientos financieros, por otro lado, su nivel de formación, de estudios, de profesión, y por otro lado también la experiencia que él ha tenido a la hora de invertir en determinados productos financieros, y preguntamos también su aversión o no al riesgo, qué capacidad de aversión al riesgo tiene cada cliente, que si se siente cómodo con un producto que pueda tener unas volatilidades altas, si no se siente cómodo, etcétera, etcétera. Y yo añadiría también el horizonte temporal. Sí. Ahí un poco ya vas viendo o enfocando, ¿no? El cliente a qué plazo puedes llevar las inversiones. Sí, porque nosotros lo que hacemos siempre en JP es que lo primero que hacemos es preguntamos al cliente todo esto, preguntamos un poco su nivel de ingresos, su capacidad de ahorro que tiene, y preguntamos algo que nunca se pregunta en banca. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Cuál es tu objetivo final de iniciar con nosotros una relación de ahorro? ¿Para qué quieres ahorrar? Si es para comprarte una vivienda, si es para la jubilación, si es para los estudios de tus hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que la base de todo esto es muy sencilla. Al final es escuchar al cliente, necesidades del cliente a corto, a medio, a largo plazo, y en base a eso, bueno, el poder ofrecer una cosa u otra cosa que no se ha hecho nunca en banco. ¿Y cómo crees que qué nos diferencia a nosotros a la hora de estructurar las reuniones? Es decir, oye, vemos a un cliente y le colocamos un producto, o sería más apropiado empezar de alguna manera, Jesús. A ver, vamos a ver. En este país siempre nos hemos guiado mucho por lo que me cuenta mi amigo, lo que me cuenta un primo, el cuñadismo que tanto daño ha hecho este país. Es un problema que hace que mucha gente invierta sin saber, solamente porque a uno le ha ido muy bien. Nosotros lo que buscamos primeramente es saber, como bien ha dicho mi compañero Javier, qué objetivo tiene en la vida, por qué quiere ahorrar y para qué es lo que quiere ahorrar. Exacto. Y eso es fundamental, porque lo que vale para mí no tiene por qué valer para Pedro, para Juanjo, para Luisfe. Y lo primero que tenemos que conocer es eso. Y en base a eso, ponernos a trabajar en la infinidad de estructuras financieras que se pueden aprovechar, en este caso, de las que se pueden beneficiar al cliente. Pero para eso tenemos que saber primero cuál es ese objetivo del cliente. Para eso no hay otra forma más que preguntar y que el cliente nos puede. Digo mucho en las entrevistas de que nosotros hacemos un trabajo como una visita al médico. El cliente nos cuenta sus inquietudes, sus objetivos, sus metas, y lo que nosotros hacemos es un diagnóstico
que le pueda venir bien a ese cliente para poder ayudar. Eso lo podríamos llamar el cuñadismo, ¿no? El que te basas en el cuñado y el cuñado te da un consejo el sábado, ¿no? Entonces tú llegas el domingo y ya piensas que te lo sabes todo, ¿no? Pero el cuñado luego te lo cambia el lunes. No. Sí, entonces estás un poco loco porque el sábado te ha dicho una cosa, pero el lunes te cambia a otra. Y siempre va a aceptar, siempre dice, ¿ves? Te lo dije. Sí, Claro, es como los analistas que dicen, va a ganar, va a caer. ¿Ves? Te lo dije, pero fue hace 4 años cuando dije la predicción. Yo te añadiría algo, por lo que está diciendo Jesús, que es el planteamiento de las reuniones. El planteamiento de las reuniones que hacemos es muy interesante porque al final en la primera reunión intentamos conocer al cliente, no solamente las preguntas rutinarias, sino intentar establecer esa relación de confianza para poder ayudarle realmente y que confíe en nosotros, porque, como bien dijo Javier, estamos posicionados en nuestros productos porque somos los primeros que confiamos, y también que el cliente, cuando nosotros le recomendemos algún tipo de movimiento, que se venga con nosotros. Después planteamos una segunda reunión donde intentar valorar otro tipo de dudas. Nosotros al final no es como la banca, no es siéntate, coge el PIA, el ahorro de turno, el fondo de turno, no es eso, es ir un poquito más allá en el asesoramiento. Esto a mí me gustaría explicar un poco. Esto es algo que sí que realmente yo siempre lo he vivido, ¿no? Porque en distintas bancas habla eso de el acompañamiento al cliente, el amigo al cliente y todo esto. Y yo creo que al final todo esto es basura realmente, ¿no? O sea, es mentira. Esto es un elemento de marketing. Es mentira. Como marketing queda bien. Es mentira. El día 25 te ingresan la nómina. El cliente haya ganado más 10.000 o haya perdido 30.000. Vosotros Exactamente igual. Vosotros no tenéis esa opinión con el tiempo de que al final todo lo que hemos vivido, o la banca tal y como lo hemos vivido, lo que hacía era eso, ¿no? Es decir, tú dile al cliente que la acompañas, que le sigues, pero al final lo único que quieres es su dinero y no... Y la banca, al final todos venimos de banca y al final la banca lo que hace es, dice eso, pero al final, ¿qué hace? Vender su producto de campaña. ¿Por qué? Porque es un producto que genera muchas comisiones y que apalanca al cliente durante mucho tiempo. Y ya está. Que se lo digan a los estructurados. Se hinchan lo que es la boca de decir que tienen, por ejemplo, en fondos de inversión arquitectura abierta. Casualmente todos los bancos, por mucho que digan que tienen arquitectura abierta, terminan vendiendo sus fondos. ¿Por qué? Porque les dan más comisiones a ellos. No, o sea, al final, con el paso del tiempo, yo creo que esto, lejos de lo que acabas de decir, esto se está volviendo la banca cada vez más impersonal, ¿no? En el sentido de que realmente no hay ese cuidado real por el cliente cuando nunca la ha habido. Si quieren más televisiones y seguros. Es que es más importante que vender una televisión, un seguro, que de lo que viven. Las alarmas, claro, que un depósito, tal y como están los tipos de interés, con lo que ofrecen, las hipotecas como están, en fin, que es un negocio deficitario por esa parte. Bueno, pues hay que canalizarlo por otro lado. Es que incluso la banca lo que ya está haciendo es que no quiere que los propios directores de sucursales o los gestores tengan mucha relación con el cliente. Porque se llevan las carteras luego del cliente cuando se vayan del banco. Exacto. Y además Entonces, quieren al final, metralletas que no sepan cuál es el perfil del cliente, cuál es el producto adecuado para el cliente. Quieren metralletas que vendan toda la batería completa. y cuando ya Cuanto más enganche, cambian al director de turno, porque te ha pasado a otra sucursal, para que no tengas afinidad. Claro, para que Además, no tengas... No solamente eso, hay una costumbre que tienen los bancos, y seguramente vosotros lo habéis tenido que hacer como yo. Cuando un cliente llega a un mínimo en cuenta corriente de 30, 40, 50.000 euros, siempre está la llamadita de turno. Hola fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos algo para ti que te va a venir muy bien con este dinero, que al menos tengas en cuenta. Normalmente suele ser algún estructurado propio de ellos, del propio fondo del banco. Bueno, a mí cuando yo estaba en un banco que no voy a nombrar, pero Banco Blanca, en el fondo, me acuerdo que por la mañana te presentaban un producto que yo no conocía. Yo estaba haciendo visitas y entonces me decían, oye, ¿cuánto vas a vender de este producto? Digo, bueno, todavía no lo sé, pero decía, pues 2 millones y te vendía 2 millones. O sea, te vendía 2 millones por la tarde sin ese conocimiento. Al final, cuando eres consciente de todo eso, y por eso nace JP. Cuando yo monté el JP con Javier, y que os lo he dicho antes, ¿no? Estos son los principios que basan JP, que los tenemos claros. O sea, yo creo que además también es importante trabajar no solo por el dinero, que el dinero está muy bien. Desde luego, JP Financial no es una ONG, pero trabajamos por pasárnoslo bien. Disfrutamos, venimos a pasarlo bien
y eso el cliente además lo percibe que esto es una familia y que Cuando tiene cuando tú haces algo que te gusta, eso se transmite, o sea, eso está importante. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a empezar un poco a configurar cómo podríamos o de qué manera podríamos darle un consejo a cada cliente en función del perfil, ¿no? Y esto yo no quiero definirlo como los perfiles porque no soy muy partidario del perfil. Yo no creo que una persona sea un perfil conservador de por vida, ni una persona sea dinámico de por vida, ¿no? O sea, porque esto va cambiando, ¿no? Y esto es un poco cómo los reguladores han ido encasillando a la gente en un determinado estándar, ¿no? Yo me considero conservador. Bueno, pues si usted tiene 10 millones de euros, pues conservador puede ser en una parte, pero a lo mejor en una parte puede jugarle. Entonces, ¿qué es conservador o qué no es conservador? Entonces, vamos a ir haciendo un relato de qué es cada una de las carteras y cómo ir configurando cada una de esas carteras. A ver, por ejemplo, Javier, ¿qué sería un perfil conservador para ti? Es decir, si yo tuviera que definir un perfil conservador, ¿qué tipo de persona es, primero? ¿Y qué tipo de activo habría que recomendar a esta persona para invertir? Teniendo en cuenta que esa persona puede cambiar de perfil. Sí. Perfil conservador es alguien que tiene aversión al riesgo y que prefiere un producto que, aunque le dé menos rentabilidad, claramente menos rentabilidad, que su capital por lo menos no vaya a fluctuar, más o menos. Y o sea, al final busca más la seguridad que... Cuenta corriente remunerada, Exacto. Monetario y fondos Depósitos, garantizados. claro, fondos monetarios, fondos garantizados, depósitos y cuentas corrientes. Y no le saques de ahí. En todo caso, bueno, bonos del tesoro, detrás del tesoro, bonos de renta fija privada, ya puede ser tener algo de riesgo. Nosotros tenemos algún producto relacionado con esto. Sí. ¿No? Sí, nosotros O sea, tenemos... de hecho ahora somos proveedores de uno de los productos que acabamos de decir. Que además podemos decir la palabra garantizado, ¿no? Sí, tenemos un fondo de inversión garantizado. Un fondo de inversión garantizado, tanto el capital como además un mínimo de rentabilidad anual, que ya incluso con ese mínimo de rentabilidad anual supera la rentabilidad de muchos productos que hemos comentado, como depósitos que están ofreciendo en la banca tradicional. ¿Y un perfil conservador puede perder dinero? Sí, un perfil conservador podría perder dinero. Yo creo que esto es muy importante también, que la gente lo sepa cuando nos escuchan, que no solo el perfil dinámico puede perder dinero. O sea, yo fíjate, lo curioso, lo relevante para mí cuando hablamos de inversiones, que conozco más gente que ha perdido dinero en productos teóricamente conservadores que en los productos teóricamente de riesgo, ¿no? Imagínate el inmobiliario 2008, que mucha gente que se considera conservadora dice, no, yo solo compro ladrillo. Ahí también cayeron el valor de frecuencias. Y de hecho, en el año 2022, la renta fija cayó muy similar a la renta variable, no hubo mucha diferencia. Sí, el problema de la renta fija que se vende como algo fijo. Sí, y no lo es. Es fijo al vencimiento. Vale, no, yo tengo renta fija. Lo que Sí, tú dices esperas siempre 30 de la años. renta fija. A ver, todo tiene un mercado. Ahora, todo renta fluctúa. fija se llama renta fija porque el nombre renta variable está cogido, ¿no? pero sí que tenéis que yo creo que el que nos perciba como perfil conservador, que se haga una reflexión a sí mismo, decir, yo, ¿por qué soy conservador? O soy conservador porque creo que voy a estar más seguro, o soy conservador realmente porque no tengo capacidad de asumir nada y no entiendo nada. Porque si no entiendes, tampoco quiere decir que seas conservador. Lo que estás haciendo es ignorante. Y la palabra ignorante, digo ignorante financiero, no es un insulto, ¿no? Yo creo que va más por ahí, efectivamente. Mucha gente dice que es conservador porque no tiene a lo mejor conocimiento. Entonces dice, yo quiero ser conservador, ¿no? Y le queda muy bien decir, soy conservador. Claro, pero No, y también va relacionado con la mentira del fondo de garantía de depósitos. También, Que todo el mundo interpreta que tiene garantizado 100.000 euros. Sí. Cuando en ese fondo de garantía de depósitos no hay dinero ni para cubrir la quiebra de la banquita más pequeña que haya en España. si cae, desde luego, si cae un banco a día de hoy, ese banco caería.
sea, desde luego caería, no habría dinero, no hay dinero en el fondo de garantía de depósitos. Vamos, de hecho, yo a cualquiera que nos esté viendo le reto a que ponga fondo de garantía de depósitos en Google, lo escriba y que lea la cantidad de dinero que hay y que luego ponga los activos o la liquidez que pueda tener un banco en Sabadell. Eso es el placebo que se inventó en su momento, pero bueno, todavía hay gente de Banco Madrid que esto ya ha llovido esperando cobrar algo. Todavía, ¿eh? Sí, efectivamente. Incluso en Banco de Madrid, los que tenían productos como fondos de inversión pudieron trasladar sus fondos a otros bancos muy rápidamente, y los que tenían productos como depósitos o cuentas corrientes superior a 100.000 y superior a 100.000, pues han perdido ese dinero. Esto sería lo que hablamos de una cartera conservadora. Bueno, o sea, es la parte de una cartera conservadora. Pues tener en cuenta que considerarte conservador pues es un término que yo lo achacaría más ya a una persona pues entrado ya en una tercera edad, muy mayor, que no tenga, que ya lo único que quiera hacer es conservar el patrimonio, pero no tenga que vivir de él, porque además también aquí siempre surge una duda, ¿no? Si yo soy conservador y yo quiero mantener mi cartera, y hay mucha gente que dice, yo tengo 500.000 euros, y esto es una reflexión para hacerse al cliente. Tengo 500.000 euros, y como tengo 500.000 euros y tengo 65 años, voy a vivir muy bien el resto de mi vida. Y si tú empiezas a tirar de esos 500.000 euros desde ahora linealmente hasta, pues que no lo sabes, porque es que hay gente ahora ya que se muere con 100 y pico años, y a lo mejor esos 500.000 euros no te dan. O sea, ¿cuál es tu nivel de vida hoy para que tú puedas mantener ese nivel de vida el día de mañana? Porque además el nivel de vida cada vez va aumentando. Yo creo que nada más que tienes que ver el precio de las cosas. ¿Cuánto te costaba una barra de pan hace 10 años? ¿Cuánto te costaba una barra la comida hace 10 años? ¿Y cuánto te cuesta hoy? El pan te pagará con billete dentro de poco. Ya. Si tu dinero lo pones en el banco y lo dejas quieto y empiezas a tirar de él, te vas a comer el dinero de una forma lineal muy rápida. Entonces tienes que conseguir que tu dinero crezca a una mayor velocidad que lo que crece el nivel de vida. Y eso es lo mismo que le podemos pedir a un perfil conservador. A pesar de ese tiene que crecer por encima de la inflación. Salió una estadística hoy que los coches se han encarecido casi un 40% en 5 años. En 5 años. En 5 años. Cuidado, un 40%. Eso es una locura. Sí, todos estamos viendo que ahora mismo prácticamente es que no hay coches por debajo de los 30.000 euros. No, Cuando antes 30.000 euros, Ya coges un buen coche. ya es un buen coche, porque es un BMW, por ejemplo, ¿verdad? Y no te vayas a eso. El otro día también escuché yo que en los últimos 5 años se ha hecho un estudio en España de lo que costaba el menú del día. El menú del día para comer en cualquier restaurante. Hace 5 años en la media era 12,95, ahora estamos en casi 16. En toda España. No es porque Madrid sea más caro o Valencia o San No, Sebastián. yo recuerdo de ir al chino a comer el menú de 5 euros. Y ahora, por menos de 12, no tienes un menú. Sin embargo, los sueldos no han subido. No es esa proporción. Bien, esto sería un perfil conservador. Y esto es un poco el de ni chicha ni limonada, que es el que le llamo yo, ¿no? Que es el perfil moderado, ese que esto es otra gran estafa de la banca, que yo siempre lo he visto como que mierda, ¿no? O sea, yo siempre lo he leído y es como una mierda. ¿Qué quiere decir moderado? ¿Qué quiere decir moderado? Que no eres ni conservador ni dinámico. O sea, eres como que estás en tierra de nadie, es como que me gusta el calor y el frío, me gusta... Es el perfil preferido por la marca. Sí, porque Todo el mundo entra ahí. todo el mundo está perfilado de tal manera ahí para que le puedas ofrecer los productos del perfil un poquito más alto Exacto. y el conservador. Pero ¿cuál es el límite? No hay límite en la banca. Es que O sea, ¿dónde estaría el límite? ¿Dónde yo me marcaría? Digo, bueno, es que si yo tiro aquí, digo, esto es dinámico, hoy soy conservador, mañana dinámico. Es que yo, Y a la la verdad es que banca nunca lo he es entendido. el nivel de caída máximo que puede caer en el patrimonio. tolerable. Tolerable. Que puedes tolerar el nivel de caída tolerable que puedes permitir que se caiga tu patrimonio. Siempre poníamos el 10%. Sí. Siempre se ponía, era por estándar, el 10, para que saliera moderado en todos los perfiles. Pero es que al final, si te fijas, al final la No importa banca, ni el 3. la banca lo que hace, te lo digo por experiencia propia, que cuando tú haces un test de idoneidad a clientes, al final se dirige ese test. Muchas veces Claro, el cliente te está contestando, lo que quiere el gestor. no, y el cliente está diciendo una cosa que... Y tú le llevas para donde quieres. Exacto, tú le estás llevando, no. Y se lo tienes que explicar, no, porque tú al final tal, no sé cuánto, porque tal. Y Para poder para para que salga ese 10 que salga moderado, Puedes hacer... porque la mayoría de los productos que vende la banca, donde más comisiones ganan,
son productos moderados o dinámicos. Es decir, que de alguna manera, si hiciéramos una auditoría en serio a la gran banca, tendríamos un número de test que están mal hechos, ¿no? Sí. Están hechos simplemente por el condicionamiento de la venta del producto, que es más duro todavía. Bueno, Sin bueno, duda. bueno, es la misma mentira que hemos contado antes, es un tema de marketing. Para quedar bien, para que el cliente supuestamente sabe lo que contrata, pero al final se le está llevando por donde tiene que seguir. El test de perfil de riesgo, o sea, está clarísimo. Pero el otro, el de conocimiento, bueno, eso ya es, o sea, De oro. de órgano. O sea, eso es el 90% de los clientes a los que les has hecho un test de conocimientos. ¿Sabe usted que si baja el mercado, baja su inversión? Yo puse un ejemplo incluso con No, eso no creo que lo tengas uno en Sí, cuenta. sí, es una de las preguntas que... hasta un compañero mío suspendió el examen del test. Compañero de sucursal bancaria de un gran banco. Que no sabía lo que estaba respondiendo. Exacto. No sabía lo que digo, pues, si esto no es así, hombre, ¿cómo? Y yo tuve que hacer otra vez el test y digo, es verdad que lleva razón, que esto no es. O sea, que y era para contratar un producto. O sea, que no era... No Una de las debía preguntas del contratar. test ponía, pues, no me acuerdo lo que era, pero era, si la renta fija, no sé qué, sube, tal, no sé cuánto, ¿qué harías? Y contestó mal. O sea, se equivocó. O sea, ¿tú crees No, pero yo creo que la pregunta va condicionada, ¿no? Cuando yo le digo al cliente, oye, si tú quieres contratar algo que te va a dar una rentabilidad por encima de X, pues vas a tener que contestarme esto. Entonces el cliente te va a decir que sí, Justo. te va a decir que sí porque no quiere asumir una rentabilidad menor. Y el del otro banco le está dando lo mismo. Entonces, yo creo que esta es un poco la patraña un poco del sistema, ¿no? Sí. Perfil conservador, perfil moderado, que el perfil moderado, vuelvo a repetir, que nunca lo he entendido. O sea, yo creo que lo metieron ahí como de relleno, bueno, pues que me sobra por aquí, no sé qué, a los que no tengo voy a meterlos por aquí, ¿no? Es que además, cuando tú haces una estructura de un moderado, porque muchas entidades lo que te tienen es fondo de inversión de tal, por mi nombre, se hace el tema con moderado. Si tú haces una estructura de esa cartera de fondos que tienen esa estructura financiera, de moderado no tiene nada. O es un perfil muy de renta fija, muy conservador, o es un perfil muy... No, pero le meten la parte del depósito Eso es. de 3 o 6 Sí, meses para eso. poder compensar ese y hacer ese equilibrio. Además, lo gracioso del moderado es que cuando la bolsa está o los mercados están creciendo mucho, se crece muy poco, y cuando la bolsa está cayendo mucho, cae mucho. Con lo cual, en función del mercado, nunca obtiene un beneficio este tipo de carteras. Y aún así, aún no siendo yo defensor de este perfil, porque quizás por mi ignorancia, pero yo nunca lo he entendido, ¿qué podríamos recomendar a uno que se autodenomina a sí mismo moderado? Que además, oye, yo estoy, y cito a cualquiera aquí que nos escriban y que se autodenominen moderado, y conocer ese tipo de personas me encantaría saber, porque por saber, pues, ¿qué quiere decir moderado? Por conocerle, ¿no? Pero ¿qué tipo de productos podríamos recomendar, Javi? Pues oye, un moderado podríamos hacer una variación entre fondos, como hemos hablado antes, ¿no? Conservador, la parte de ya sea garantizados, monetarios o fondos de renta fija. Incluiría una parte de moderado, o sea, mixtos, por decirlo así, que combinen la parte de renta variable con la parte de renta fija. Y, por supuesto, y ya es algo imprescindible en las carteras y que la que no puede no estar en ese producto son las inversiones alternativas. O sea, creo que ese tipo de productos ha venido para quedarse, y donde además se están comiendo gran parte de la tostada de la banca. O sea, productos donde no aparece un banco como tal de por medio. Es decir, no aparece un nombre del banco de turno, el que sea, con su nombre delante, donde las comisiones se ceden en mayor parte al cliente. Al cliente, que eso es lo importante aquí. Es una alternativa, perdona Pedro, que al final esto es lo que se ha utilizado toda la vida en régimen interno, a nivel institucional. Los bancos utilizan este tipo de operaciones. Bueno, por lo tanto, esto ya empieza a salir un poco al inversor retail, que al final se ha democratizado un producto que solamente está destinado o a grandes patrimonios o a régimen interno,
pero además con la salvedad de que esa rentabilidad, como bien has dicho, no se absorbe por la empresa que lo gestiona, sino que llega al cliente final. ¿Vale? Es decir, siempre limitando los riesgos. Decía, hay operaciones que son mucho más seguras de este tipo de operaciones que cualquier otro producto que te pueda ofrecer un banco. Sin duda. Y bueno, y luego finalmente los famosos perfiles dinámicos, ¿no? El perfil agresivo, el que le cabe todo, ¿no? El rock and roll, le gusta el rock and roll. Le gusta el rock and roll y aquí sí que me gustaría hablar un poco de ese perfil de riesgo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, es que la banca, incluso donde yo trabajaba, incluso había 2 dinámicos. Había 3 dinámicos. Dinámico menos, dinámico más y dinámico O normal. sea, como el punto de la carne. Sí. O sea, determinado producto podía entrar en uno o en otro. Tenías que ser a lo mejor dinámico plus o dinámico normal. No, si eras dinámico menos, no podías hacerlo, no podías contratarlo. Entonces tenías que mejorar algo en algún producto de la cartera para que tu cartera luego pasara a ser dinámico, o volver a hacerle el test de idoneidad para subirle un poco el perfil al cliente. Fíjate, no sabía que había dinámicos poco hechos. Yo creo que esto sería un poco, o sea, para llegar a esta conclusión, yo creo que un poco la teoría que aplicamos nosotros de una primera reunión de conocimiento en profundidad del cliente, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, qué es lo que le preocupa, qué familia tiene, qué opina la mujer o el marido de turno. Porque es que Eso es mucho más importante. fundamental todo Sí. esto, el conocimiento, que las preguntitas de los famosos test de idoneidad. Y luego una segunda reunión de análisis pormenorizado de esa cartera o de qué es lo que realmente tiene o qué es lo que le han vendido, porque ahí es cuando el cliente realmente se da cuenta que lo que él percibía no es la realidad, ¿sabes? Es decir, oye, tú te crees que lo que tú tienes, o sea, y fíjate, analizando carteras de fondos, que es algo que hacemos nosotros habitualmente, analizas una cartera de fondos y ves un fondo de renta fija, dices, no, fondo por X, vamos a llamar un banco, para no mencionar, un banco X. Banco X que tiene tanto en renta fija, tanto en renta variable, y tú te pones a analizar lo que es la renta fija dentro, y dices, coño, tienen bonos, o para que el que no lo sepa, un bono de renta fija es una deuda, o sea, yo compro deuda de una empresa o de un país a largo plazo y esa deuda la compro a 10, 15 o a 20 años. Y yo siempre le pregunto al cliente, ¿pero usted estaría dispuesto a prestarle dinero al banco a 20 años? Porque el banco a usted no se lo va a prestar a 20 años, salvo que hipoteque su casa. ¿Usted le prestaría dinero al banco a 20 años? Bueno, pues le prestan dinero al banco y piensan que una inversión va a ser buena. Fíjate, el caso del Popular. Tú vendías dinero y dices, el Popular, un bancazo, tal. Yo voy a invertir, compro deuda del Popular. Mira lo que pasó con el Popular a tan largo plazo, ¿no? O sea, que nadie está a salvo. Y la que más me gusta, la comisión de gestión por un fondo de inversión que compra deuda, que lo deja ahí 20 años y todos los meses está cobrando, o sea, todos los años cobra su comisión de gestión por ninguna gestión. Bueno, ya que hablamos de los productos dinámicos, hay bancos que cobran comisiones de gestión de productos estructurados suyos. Ya. Pero ¿qué comisión de gestión? Si ya es tuyo. Si ya lo has comprado y es tuyo, además lo tienes en tu cartera. Javier, justo ayer pasé un análisis de unos fondos de una cartera, en donde me metí en el banco a analizar. Se han inventado una estructura, una cartera de renta fija con renta fija privada, y además le clavan por tener menos de 300.000 euros el 0,75%. Se lo cobran en su cuenta. 0,75. Si tienes más de 300.000 euros, está un... Oye, tengo un detalle, el 0,60. Entonces, Además de que en esos casos hay veces que encima le cobran además una comisión. No, te lo pone claro, te pone claramente la comisión por gestionarte ese patrimonio y además la comisión que tiene esos fondos dentro. No, pero es que estoy diciendo que te cobran comisión no por gestión, de custodia, por custodiarte esos valores que son del propio banco. Y custodiar de... A mí la que más me gusta era una comisión que iba a éxito, ¿vale? Donde tú metías 100,
te ibas a 105, oye, pues bueno, me has hecho ganar dinero, Es algo te pago la extra, comisión de gestión. Pero si el segundo año, Pues por el ejemplo, trimestre. o el segundo, ponle, metías 100, te fuiste a 105, el año siguiente vas a 102, ¿vale? Ahí no hay retrocesión. Ahí no hay retrocesión, Sí, yo ¿vale? Pero como conozco- estás por encima de los 100, sigues en éxito. ¡Pum! Aunque en el año hayas perdido. No, yo Pero esto luego- lo conozco trimestralmente. Sube un 2, comisión de éxito. Baja un 3, se siente. Vuelve a subir otra vez otro 2, otra vez comisión. Y así, a lo mejor has terminado el año en negativo, pero te han ido cobrando 2 trimestres o 3 trimestres de comisión de éxito. Sí, sí. Esto como todo en la vida, es decir, si está fenomenal, yo pagaría gustosamente una buena comisión de gestión. A mí cóbrame lo que quieras, mientras haya unos buenos Mientras me hagas resultados. ganar dinero. Tú me hagas unos Que buenos no se resultados, descaiga de la- yo te pago gustosamente cuánto, un 3, un 4, un 5, lo que haya que pagar. Si a mí me das un 10, un 12, un 15, claro, pues cojonudo, oye. Pero es que la fenomenal. banca incluso ya está cobrando comisiones por abono de dividendos. Te abonan un dividendo, comisión. Esto, Te vence antes el producto, comisión. esto sería un poco. Aquí hay dos preguntas que también las voy a dejar un poco así también en el aire para luego comentarlas en próximos vídeos. Pero la primera sería casi el 90% de los fondos de la banca, de la gran banca, digamos, para no seguir mencionando a nadie. El porcentaje de esa cartera son fondos indexados donde le meten un poquito de otro activo, con lo cual el gestor prácticamente no hace nada, sino que simplemente copia el mercado y le mete 2 o 3 activos para ver si lo mejora o no. Con lo cual, un fondo indexado, para el que no lo sepa, es 10 veces más barato que un fondo de gestión activa. O sea, con lo cual, imaginaros ese engaño. Segundo, la parte de bonos que incorporan de los propios activos, de las propias entidades, que también lo mencionaremos en otro vídeo, explicaremos cómo se constituye una cartera y qué es lo que hay dentro, ¿no? Cómo analizar una cartera, qué es esto de la renta fija, qué es un activo monetario, qué es cómo puedes perder dinero, porque mucha gente dice, yo invierto en renta fija. Pero bueno, la renta fija, y como hemos dicho antes, no es fija, ¿no? Entonces, bueno, por resumir y una cartera dinámica, al final la configuraríamos a base de inversiones alternativas, fondos indexados a largo plazo, ¿no? Fondos indexados donde no tenga un horizonte temporal a corto plazo. De hecho, nosotros no invertimos a nadie a corto plazo, o sea, a nadie. El que quiere invertir a corto plazo, pues esto no es su sitio, desde luego. Salvo inversiones. Salvo inversiones alternativas y un fondo de renta variable. Esta es la gran pregunta. ¿Cuántos fondos referenciados al MSCI World han perdido dinero si hubiéramos invertido hace 10 años? Ninguno. Absolutamente ninguno. Literalmente cero. Literalmente cero. Y esa misma pregunta la haría: ¿cuántos clientes han invertido en renta fija desde hace 10 años y han perdido dinero? Bastante, la mayoría. Sí, Correcto. esa pregunta. Creo que la pregunta ¿es mejor ser conservador o es mejor ser dinámico? Analizando datos numéricos, porque yo muchas veces digo, no, que yo he ganado un 2. A mí muchas veces me decía la gente, cuando les hacía carteras de renta variable, no, que he ganado un 14, un 15, un 16 y un 18. Y el siguiente año he perdido un 14. Digo, ya, pero sigues ganando un 40. Sigue ganando un 40. Ella sacaba el dinero y sigue ganando un 40. Entonces, El problema también es la mentalidad. la versión al riesgo es mucho mejor. La versión al beneficio que la versión al riesgo, ¿no? Pero el cliente solo se acuerda de ese año, que fue el único año malo en 12 años de cartera. Por eso la mentalidad española es, he perdido un 12, no, es una media acumulada de un Claro. más 40. Claro, pero prefieren la rentabilidad de ganar El 2. el Es 2. que el tema, y ahora estamos en un momento en el cual llevamos todo el mes de marzo habiendo unas pérdidas en los mercados importantes. Ahora está habiendo clientes que nos llaman que están súper contentos con los fondos indexados, que te dicen, ojo, es que el indexado no es tan bueno, es que voy perdiendo dinero, es que tal, es que lo quiero sacar. Ya nos vienen las prisas, porque no sabemos para qué hemos invertido ese dinero, por qué hemos contratado ese tipo de fondo. Lo saco. Cuando nos dan cuenta que ahora es un buen momento, cuando hay caídas de mercado, cuando es un buen momento para entrar. ¿Por qué? Porque se compra barato.
Y yo siempre lo decimos aquí, todos vamos a comprar al Corte Inglés en enero, no vamos en marzo a comprar. ¿Por qué? Porque hay rebaja. Esa es la idea. Cuando en las noticias te pongan que ha caído en una semana un 12%, Ese es el momento de... que nos lo meten en la cabeza como diciendo el apocalipsis, se va a acabar el mundo con una caída del 10% del mercado. Bueno, Nos pasó con la Y se ha pandemia. demostrado que siempre terminan recuperando. Y cuanto más dura es la caída, más fuerte luego se Digo, tienes que esperar tiempo y por eso os recomendamos también no entrar de golpe, sino entrar efectivamente. poco a poco y entrar recurrente. Para Pero compensar eso- unas Pero entradas para que eso, desde luego, tienes que estar asesorado. tienes que estar asesorado tienes que marcarte un horizonte a largo plazo. Asesorado y acompañado, cuidado. Eso. Que alguien te ayude en esa En definitiva, yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre el producto de mercado con un perfil u otro con un producto de fuera de mercado, con acceso en alternativa. Hay que buscar ese equilibrio siempre. Entonces, que no por estar fuera del mercado la rentabilidad va a ser inferior, ¿no? Es que la gente está muy confundida. Oye, pues, Siempre hay que buscar ese tipo de equilibrio. pues la verdad que es muy interesante. Yo creo que ha sido una charla bastante interesante, de lo que seguiremos comentando y explicando un poco términos que a la gente le preocupa, como es la renta fija, entender qué es la renta fija, la renta variable, esta demonización de la renta variable, porque además es que es muy cómodo, ¿no? Yo soy la gestora de turno, viene la abuelita que entra por la oficina. El otro día le decían a mi madre, que mi madre no es abuelita, que no me he oído ahora. Pero el otro día entraba mi madre a la oficina, ¿no? Y le decía el gestor de un banco, le decía, invierte en esto porque esto es muy seguro, esto es muy conservador. Entonces me llama mi madre y me dice, oye, que me han dicho que con el dinero esto que lo voy a meter en algo muy conservador. Deja de decir tonterías, ¿sabes? Deja de decir tonterías. Y en algún caso, pues he ido yo al banco pues en modo tonto, ¿no? A preguntar allí que... Y entonces, claro, ya les hacen la pregunta, pero esto es seguro. Sí, esto es fijo, esto es renta fija, esto es conservador, esto es seguro. Y claro, luego analizas esos fondos, lo que hay detrás, y digo, madre mía, la de personas que estarán picando y comprando estas porquerías, porque para mí no tiene otro nombre. O sea, es ese tipo de inversión, porque pudiéndolo hacer bien, porque lo pueden hacer bien, porque hay otros clientes que lo tienen, pues a veces me asombro, ¿no? Así que nada, yo agradeceros hoy que estéis aquí, y a todos los que nos siguen, que sigan dándole a suscribirse al canal de YouTube, que sigan recomendando nuestro canal, y si os ha gustado, pues os esperamos en un próximo vídeo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.